Estamos viviendo un tiempo especial particularmente para los católicos. Estamos en medio del mes de María. Chile, y lo decíamos ayer, es un país muy vinculado con la Virgen María, con la Virgen del Carmen. Tenemos un nexo muy profundo. Y también hay una serie de historias que se tejen respecto a esos misterios de la Virgen María. El profesor Hugo Cepeda, un clásico del Buenos Días a Todos, está con nosotros acá en el estudio y vamos a hablar de esos misterios, de las cosas que él ha visto y que nos puede contar. Una nota introductoria y conversamos con el gran Hugo Cepeda. Profesor Hugo Cepeda está con el Buenos Días a Todos. Porque la vocación es algo con lo cual uno se nace. Hugo Cepeda, Cristóbal Cepeda. Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada y de abogado. Hugo Cepeda, teólogo, abogado, político e incluso ex sacerdote. Hugo Cepeda. Oiremos ahora el padre Hugo Cepeda, después de tomar los hábitos la semana pasada, oficia esta mañana su primera misa. Un profesor de lo paranormal, la voz experta que explica lo que muchas veces parece no tener explicación. Hechos que son fuera de lo común, a veces no tienen una lógica, lo misterioso. Fue en el Buenos Días a Todos donde el académico participó durante mucho tiempo, conversando sobre diversos temas. Queridos amigos, parte un espacio esperadísimo por nosotros, sí, con un hombre queridísimo por nosotros. El profesor Hugo Cepeda está con el Buenos Días a Todos y con usted en su casa, profesor. ¿Cómo está, profesor? Buenos días a todos, por supuesto. Ya me confundió con Mauricio, Felipe. Felipe. No iba a estar Mauricio aquí, ¿no? Felipe. Si fueran noticias. Sí. Felipe, Tonka y buenos días a todos. La primera vez que pisó el estudio 9 de TVN fue en 1999, momento que conquistó a los televidentes con sus conocimientos sobre los secretos de Fátima. Secretos de Fátima es el tema de hoy con el profesor teólogo don Hugo Cepeda. En realidad fueron 6 apariciones, que fueron desde el 13 de mayo al 13 de octubre del año que ustedes señalaron, a 3 pastores, Francisco, Jacinta y Lucía, de 7, 9 y 10 años cada uno de ellos, en que se les hacen anuncios personales a ellos que se cumplen respecto a su persona y además 3 secretos. Uno relativo al término de la Primera Guerra Mundial, el anuncio de la Segunda Guerra Mundial y un tercer secreto que es precisamente el que está un poco más en discusión. Cristian Sánchez, ex animador del Matinal de Chile y con quien trabajó varios años, señaló que los espacios de Cepeda eran especiales. ¿Qué cantidad de historias tiene esta cabecita loca? Y sobre todo le quiero agradecer por su generosidad, por compartir con todo el público, con todos nosotros, cada una de sus historias, de sus datos, de sus relatos, que de verdad tiene una capacidad increíble. ¿Cuánto daría yo por tener un pedacito de esa cabecita? Pero básicamente, esa cabecita es para los tocados con la varita. Y cómo no, sí siempre impresionó con su manejo en las distintas áreas, como los misterios y leyendas del cementerio general. Y digamos esta tumba que es bastante interesante, la doña Margarita Egaña, sí, hija de don Mariano Egaña Fables, el gran jurista de la Constitución del 33. Las teorías del fin del mundo. La teoría del fin del mundo. Interpretaciones que hacen de las Biblias, pero interpretaciones que son bastante tiradas a los cabellos. Porque en el fondo la Biblia en ese aspecto no es tan interpretable, porque la palabra de Jesús es la más clara de todas. O papitas poco conocidas de la historia de Chile. El manejo en diversos temas es una de las razones por las que sus colegas cercanos y quienes han trabajado con él más lo admiran. Varias veces compartí con él conversando los temas que tanto nos gustan, ¿cierto? Que van desde lo místico religioso hasta fenómenos misteriosos, derechamente arcanos, indescifrables. ¿Qué puedo decir de este hombre? Bueno, personas inteligentes hay muchas. Personas que son casi una enciclopedia andante, bueno, esas son menos. Pero unas personas que ya son sabias, que no son simplemente una acumulación de conocimiento, sino que incluyen una mezcla con su experiencia personal y con una generosidad que simplemente no tiene parangón. Bueno, eso sería, y aún así quedó corto, una definición que se podría hacer de mi gran querido amigo Hugo Cepeda. Un hombre que vale absolutamente
todo lo más hermoso, lo más potente que se puede decir de él. Le mando un fuerte abrazo, muchas gracias por apañar siempre y nada, siga siendo así. Usted, para mí, un referente absoluto. Pero si tuviéramos que decir un tema que le queda como anillo al dedo y donde más se maneja Cepeda, es en lo espiritual y lo paranormal. Y es precisamente el número por el cual nosotros somos cautivados. Nadie va a poder vender ni comprar si no tiene en el dorso de la mano y en la frente el número de la bestia o la imagen de la bestia. Y el número es este. Que es un sistema político para algunos, sistema político para está en decadencia. Y en el fondo es la seducción de la pérdida de la personalidad. De hecho, el mismo Hugo Cepeda presenció un exorcismo en Roma, historia que contó en el programa No culpes a la noche. Usted estuvo en Roma, en un exorcismo. Estuve yo, sí, cerca de Roma, en L'Áquila, y efectivamente ahí viene el problema del exorcista, que no puede entrar en diálogos ni en conversaciones. ¿Con? Porque con el demonio, porque es mucho más inteligente que el exorcista. No se puede interactuar. Resulta que en L'Áquila, una ciudad que está cerca de Roma, allí el arzobispo de allí, el señor Martini, había sido anuncio en Chile, así que yo lo conocía. Y una vez que había estado almorzando en su casa, me pidió que fuera y lo acompañara porque quería ver cómo se manejaba, porque era un exorcista nuevo que había, cómo se iba a manejar. Y entramos a una pieza grande. Primero, la sensación de frío, horrorosa. ¿Ah, sí? Estamos en verano. Patente. Patente. Y no solamente la sensación de frío, sino que el ambiente viscoso y denso, o sea que es como una cosa incómoda, como que a uno lo apa nunca. ¡Ay, qué tenebroso! Sin embargo, sobre la relación del académico con lo paranormal hay mucho más que contar. Un especialista de tomo y lomo que conquistó a la audiencia con sus conocimientos de ámbitos desconocidos que muchas veces no son debidamente abordados. Y tenemos al profesor Hugo Cepeda acá en el Matinal de Chile. Bienvenido, profesor, nuevamente a su casa. Por supuesto. Qué placer verlo. Bien. Qué maravilla tenerlo acá. Qué gusto saludarla. ¿Qué le parece que con tanto cariño hablen de usted tantas mucho personas? cariño, pero me preocupó algo. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Que una persona que haya entrado, cuando yo estaba diciendo estas cosas, creen que el homenaje que vienen a decir ustedes cuando yo me muriera. En todo caso, no, el adelanto me ha gustado mucho. Pero no. Para que me lo repitan cuando... Los homenajes se rinden en vida, eso ha quedado más que claro y tenemos un montón de preguntas. Eduardo estaba hablando, de su expertise con el tema del catolicismo, de la Virgen. Partimos por eso hablando, porque yo le quiero preguntar tanto. Bueno, hay tantos misterios, pero antes incluso de entrar en ese detalle, estamos viviendo tiempos donde la gente empieza a ver señales, porque está todo convulso, está extraño. Quisiera conocer antes de usted cuál es su opinión, su visión de los tiempos que estamos viviendo. Bueno, los tiempos que vivimos en estos siglos, si pudiéramos decir, en este milenio, son tiempos que podría llamar yo apocalípticos. Ajá. Pero reconozco que nosotros no somos los que hacemos estas mediciones de los tiempos. Es Dios el gracia. Son sus tiempos. Y nosotros tenemos a veces la pretensión de tratar de interpretar lo que Dios quiere, de penetrar en los misterios divinos. Y ahí nos equivocamos. Porque tiempos convulsos en la historia de la humanidad han existido siempre. No solamente ahora. ¿Se imaginan ustedes lo que significó el Imperio Romano, en los estados medievales, las guerras mundiales? Las guerras mundiales fueron prácticamente apocalípticas. Las pestes. Exacto. Las revoluciones. Siempre ha existido esta tendencia a una manera de expresarse del ser humano cuando se aleja de Dios. Eso es importante, que nosotros nos señalemos cuando cometemos un pecado que es gravísimo. El que cometieron nuestros primeros padres en el paraíso. Creerse Dios. Porque el maligno lo había tentado, la serpiente, diciéndole que si lo seguían a él, iban a ser iguales a Dios. ¿En qué sentido? Sabían que iba a ser creador igual que Dios, pero al menos iba a ser dueños absolutos de su persona. Y el fin de ellos era en sí mismo estaba. Además también que iban a vivir una libertad por ellos estimada. Y que la libertad era
hacer lo que querían. Entonces, este aspecto, y ir creando un mundo nuevo al gusto de sí mismo. Y ese creer, hacer eso, es tratar de semejarse al Creador. Don Hugo, y ahí, en este tiempo convulsionado, como dice Eduardo, donde hay caída de las instituciones, como por ejemplo la Iglesia Católica, caída de instituciones que tienen que ver con otro tipo de instituciones como la política, la gente igual no pierde la fe. No sé, nosotros hicimos un recorrido, por ejemplo, por distintas casas de chilenas, de chilenos. La gente tiene sus altares. Claro. Uno necesita creer para poder seguir adelante, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Usted tiene toda razón en eso, porque mire, las crisis, incluso de la Iglesia, han ocurrido siempre. Hubo crisis bastante graves. Usted que es comienzo del siglo XV, hubo un momento que hubo 3 papas simultáneamente. Posteriormente se dividió el cristianismo con la Reforma. Luego con la Ilustración, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa. Y siempre la Iglesia ha logrado sobrevivir. La Iglesia es la única institución que como institución sin variaciones ha durado 2000 años. Hay culturas anteriores a la cultura cristiana, si ustedes ven en la India, ven en China, pero en cuanto a una estructura, la Iglesia es la única que ya subsiste a lo largo de 2000 años, con crisis enormes. Hay una anécdota. Cuando Napoleón Bonaparte, a comienzos del siglo XIX, invadió Italia, invadió Roma, el Papa tuvo prácticamente que irse a otro lugar. Y llega, se encuentra Napoleón con un cardenal, secretario de Estado. Y le dice, mire, sepa usted, eminencia, que yo tengo tal poder que soy capaz en 20 años de destruir totalmente la Iglesia Católica. ¿Y qué contestó el cardenal? Majestad, no puede hacerlo. ¿Pero cómo no voy a poder hacerlo? No. Fíjese que nosotros, los de adentro, hace 20 siglos estamos tratando de hacer lo mismo y todavía no nos resulta. O sea, en el fondo, eso es lo que dice que hay muchas querellas internas, tensiones que van provocando el decreto y además ciertos pecados que en estos últimos tiempos se han acentuado más y que todos nosotros conocemos, que ha sido un golpe muy fuerte y que es la falla precisamente ya que ocurrió con los sacerdotes, con sus conductas, sobre todo en materia de abuso de carácter sexual. Y esto hace que mucha gente pierda la fe, pero pierde la fe hasta cierto punto, porque hay cosas y hay aspectos, hay circunstancias que la mantienen. Por ejemplo, la devoción a la Virgen. Claro. Usted ve aquí en Chile, Andacollo, la Tirana en el norte, la Candelaria en Copiapó, en Valparaíso la Virgen de los Vázquez, usted la Virgen de Maipú, la Virgen del Carmen, la Virgen de Pompeya en el centro de Santiago. Vemos que prácticamente todas estas advocaciones de la Virgen mantienen precisamente la fe. O sea, hay algo que los atrae siempre, a pesar de todas las circunstancias. ¿Por qué somos un país tan mariano? Eso fue gracias a los españoles. Nosotros fuimos conquistados por los españoles. Entonces, ahí eso les preocupó mucho la fe. Siempre cuando hablan mal de España, yo me pregunto, bueno, ¿qué esperaríamos nosotros? Nos vienen a conquistar de todas maneras. Que nos hubieran conquistado los holandeses, los portugueses, los franceses o los ingleses. ¿Qué habría pasado? Ellos tienen otro concepto de lo que es la conquista. Y no en ningún caso el de la fe. En cambio, España, empezando por orden de la propia Isabel la Católica primero y después por Carlos V, Felipe II, los reyes siguientes, lo que fundamentalmente era la fe, que no se imponía, no se le imponía la fe, sino que simplemente se le predicaba la fe. Y es por eso que el primer catecismo que llegó a Quechua fue Santo Toribio Mogrovejo, el primer arzobispo de Lima. Y así todo. Y además, por un hecho, yo creo que el más trascendental de la historia de la religiosidad de Hispanoamérica, la Virgen de Guadalupe. Yo se lo pregunto porque estamos viendo el mes de María y hay muchos misterios que rodean las figuras de la Virgen. Por ejemplo, la Virgen de Fátima, con su anunciación. ¿Qué nos puede contar de eso, de esos misterios
que hasta el día de hoy seducen a muchas personas, sean o no creyentes, respecto a lo que ha ocurrido. Y algunos revelados, parece, otros que todavía quedan Todas por estas revelar. manifestaciones, en primer lugar, ocurren con cierta frecuencia, sobre todo en momentos de crisis. Y que cueste discernirlas un poco, porque en este momento vemos apariciones de la Virgen, deben haber unas 300 en el mundo. Entonces hay que investigar eso, hay que esperar el tiempo y que realmente te produzcan ciertas situaciones que tienen que concordar con la revelación que está en la Escritura. Claro. Porque la revelación terminó con el último apóstol. Por lo tanto, estas revelaciones particulares a través de estas apariciones confirman eso y lo ponen de actualidad. Estas apariciones ponen de actualidad en este momento lo que está ya en su totalidad expuesto en la revelación que se da gracias al último apóstol. Don Hugo, el tema de la migración, por ejemplo, porque nosotros en general en Latinoamérica somos muy católicos, hay mucha veneración a la Virgen. Esto también provoca que quizás incorporemos nuevas imágenes a nuestra propia cultura. Claro. ¿Se va adaptando? ¿Cómo es ese Fíjese proceso? que la colonización española y con la Iglesia no destruyeron totalmente la fe anterior, sino que tomaron aspectos de lo que eran las creencias propias de los pueblos originarios que se fueron incorporando. Y hasta el día de hoy, si nosotros vamos, por ejemplo, a Andacollo, vamos a la Tirana, vemos los bailes. Esto es una tradición muy antigua en que se incorporan ciertos aspectos de la fe y están pero dentro del esquema total de la fe de la Iglesia, pero con particularidades especiales que son respetadas por la misma Iglesia. Y esto es una cosa muy importante, que no nos importó algo que tenía que ser, que no tuviera ningún tipo que hacer con lo que aquí ocurría. Por ejemplo, no se olvide usted que la aparición de la Virgen de Guadalupe, el famoso Tepeyac, era un lugar de culto a la madre de la serpiente, que se llamaba. Y evidentemente que ahí llegó Juan Diego, ahí se le aparece la Virgen. Y aparece con un conjunto de ambas culturas, la que venía de Europa y la que estaba aquí. Cuando uno ve, por ejemplo, las manos de la Virgen. En el manto ese que queda. Una mano es más como europea y la otra como más indígena. Profesor, hagamos lo siguiente, porque tenemos que hacer una pausa. Son las 11 de la mañana con 55 minutos. La Virgen de Fátima, estamos hablando de Portugal, año 1917, dio a conocer unos secretos algunos de los cuales han sido revelados. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los alcances? ¿Cómo podría estar esto señalado, lo que estamos viendo hoy en día? Al regreso de la pausa, Hugo Cepeda, que está de regreso en los Buenos Días a Todos, nos cuenta de eso y más. Así, cortito, ya volvemos.